Hoy es 2 de abril de 2026. Este vídeo es sobre el título primero de la Constitución Española de 1978. Título primero. Trata de los derechos y deberes fundamentales, comenzando por la Declaración General del artículo 10, conforme al cual la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son el fundamento del orden político y de la paz social. Es decir, el título primero empieza con el artículo 10, la dignidad de la persona. Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificadas por España. Los restantes artículos se agrupan en los siguientes 5 capítulos. El capítulo primero dedicado a los españoles extranjeros con 3 artículos que tratan respectivamente de, primero, la nacionalidad española que se adquiere, o sea, el artículo 11, la nacionalidad española que se adquiere, se conserva y se pierde de acuerdo a lo establecido en la ley, sin que ningún español de origen pueda ser privado de la misma. Está la Ley 12/2015 de 24 de junio en materia de concesión de la nacionalidad española a los sefardíes originarios de España, respecto a la que se ha dictado la instrucción de 29 de septiembre de 2015 de la Dirección General de los Registros y del Notariado sobre la aplicación de esta ley. El artículo 12, la mayoría de edad de los españoles. El artículo 13. Derechos y libertades de los extranjeros en España, similares a los de los españoles en los términos que establezcan los tratados y las leyes que han sido regulados. Bueno, esto es un párrafo que yo lo veo demasiado extenso para explicar este artículo 12 que trata de los derechos y libertades de los extranjeros en España, que serán similares a los de los españoles en otros países de acuerdo a los tratados o convenios que haya entre los dos países. En cuanto a la extradición, que solo se concederá en cumplimiento de un tratado o de la ley atendiendo al principio de reciprocidad, y de la que quedan excluidos los delitos políticos, no considerándose como tales los actos de terrorismo, y el derecho de asilo en España a favor de ciudadanos de otros países y de los apátridas. El capítulo segundo, que se dedica a los derechos y libertades. El capítulo tercero trata de los principios rectores de la política social y económica, consagrando los llamados derechos sociales. El capítulo cuarto, que versa sobre las garantías de las libertades y derechos fundamentales, regulando la figura del defensor del pueblo. El capítulo quinto, finalmente, que se dedica a la suspensión de los derechos y libertades de los estados de excepción y sitios, así como la actuación contra bandas armadas o elementos terroristas. Recuerda que la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son el fundamento del orden político y la paz social. Bueno, pues el título segundo trata de la corona, regulando la figura del rey, la sucesión de la corona, la regencia, las funciones del rey. El título tercero trata de las Cortes Generales, constando de 3 capítulos relativos a la Cámara, Congreso de los Diputados y Senado, la elaboración de las leyes y los tratados internacionales. El título cuarto trata del Gobierno y de la Administración y regula la composición y funciones del Gobierno, sus nombramientos, cesos, responsabilidades. El título quinto trata de las relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales, regulando la responsabilidad política del Gobierno, las mociones, interpelaciones y preguntas al mismo, así como los estados de alarma, excepción y sitio. Actividad 4. Indica si las siguientes cuestiones son verdaderas o falsas. La mayoría de ellas se recogen en el capítulo 2 del título primero de nuestra Constitución.
la mayoría de edad de los españoles a los 18 años es el artículo 12 del capítulo primero. O sea, no es el capítulo segundo, es el capítulo primero del título primero. El capítulo primero del título primero, dedicado a españoles extranjeros, con 3 artículos que tratan respectivamente el artículo 11 de la nacionalidad española, el artículo 12 de la mayoría de edad y el artículo 13 de derechos y libertades de los extranjeros en España y reciprocidad. Los principios rectores de la política social y económica se reconocen en el capítulo 3 del título primero de nuestra Constitución. Estamos en el título primero. El capítulo 3 trata de los principios rectores de la política social y económica. Sí. La figura del defensor del pueblo se recoge en el capítulo 4 del título primero. Sí. Título 6 de la Constitución trata del Poder Judicial, regulando sus funciones, las de sus órganos de gobierno, del Consejo General del Poder Judicial. Título 7 trata de Economía de Hacienda, regulando lo que se ha venido a llamar el derecho constitucional socioeconómico. Título 8 trata de la organización territorial del Estado, con 3 capítulos relativos a los principios generales de la administración local y de las comunidades autónomas. Este último es el más amplio de todos, regulándose con mucho detalle las competencias exclusivas y delegables de las comunidades autónomas y del Estado, así como el contenido de aprobación de los estatutos de autonomía. Título 9 trata del Tribunal Constitucional como órgano supremo del Estado en materia de las garantías constitucionales, de la interpretación de la Constitución. Título 10 de la reforma constitucional, garantizando el texto constitucional frente a intentos simples de revisión. Disposiciones adicionales, entre otras materias, disposiciones adicionales y transitorias, entre otras materias, regulan algunos procedimientos especiales de acceso a la autonomía, como el caso de Navarra, Ceuta y Melilla. Asimismo tratan de los derechos históricos forales, su posible actuación, etc. Disposición derogatoria. Deja sin vigor la ley para la reforma política de 4 de enero de 1977, así como en tanto no estuviera ya derogada por esta las anteriores leyes fundamentales. Contiene también una cláusula de derogatoria general respecto de cuantas disposiciones se opongan a lo establecido en la Constitución. Bueno, disposición final. Establece que esta Constitución entrará en vigor el mismo día de la publicación de su texto oficial en el Boletín Oficial del Estado, que fue el 29 de diciembre de 1978. Se publicará también en las demás lenguas de España. Recuerda, ¿qué título de nuestra Constitución regula el Poder Judicial? El 6. ¿Y por qué me acuerdo? 666 es el número de la bestia. Entonces, el capítulo 6 regula el Poder Judicial. Sí. ¿Qué título de nuestra Constitución regula la organización territorial del Estado? Diría que el 9. No. Sí, diría que el 9. Título 9. No, Tribunal Constitucional. Título 8. La organización territorial del Estado. Con 3 capítulos. La organización territorial del Estado es el título 8. ¿Y cómo me puedo acordar? Porque el número 8 es infinito. Significa infinito. Entonces el Estado de España es muy grande y una vez fue infinito cuando América era parte de España. Por lo tanto, el título 8 regula el tema de la organización territorial del Estado. ¿Qué título de nuestra Constitución regula el Tribunal Constitucional? El 9 diría. Trata del Tribunal Constitucional como órgano supremo del Estado en materia de garantías constitucionales. ¿Y por qué sé que el 9 es el Tribunal Constitucional? ¿Cómo me puedo acordar? El título 10 trata de la reforma de la Constitución, pues uno menos el 9 del Tribunal Constitucional. Derechos y libertades fundamentales de los españoles. Introducción.
La CE trata de derechos y deberes fundamentales de los españoles en su título primero, de los derechos y deberes fundamentales y señaladamente en los capítulos segundo, de los derechos y libertades, que abarca los artículos 14 a 38, divididos en dos secciones. Sección primera, del artículo 15 al 29. Sección segunda, de los artículos 30 a 38. Es decir, tenemos el título primero, los derechos y deberes fundamentales, en dos capítulos. Se señalan en dos capítulos. Segundo, de los derechos y libertades, que abarca los artículos 14 a 38, divididos en dos secciones. Sección primera, del 15 al 29. Sección segunda, del 30 a 38. O sea, los derechos fundamentales y de las libertades públicas son específicamente del 15 al 29. Tercero, de los principios rectores de la economía social y económica, capítulo donde se recogen los denominados derechos sociales 39 a 52. Cuarto, de las garantías y libertades de derechos fundamentales, artículos 53 y 54. De la suspensión de los derechos y libertades, artículo 55. El artículo 10 dispone que la dignidad de la persona es un derecho inviolable que le es inherente. Las normas relativas a los derechos fundamentales y las libertades de la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España. Por su parte, el artículo 14, que es el del lío. El artículo 14 trata del principio de igualdad, al establecer que los españoles son iguales ante la ley sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal social, títulos nobiliarios, etc. En cuanto a los demás derechos que se reconocen en este título primero, derecho a la vida y a la integridad física y moral, libertad y de... Pero no me pone dónde. Aquí no me pone el derecho a la vida y a la integridad física y moral. Es el artículo 15. O sea que está primero el derecho a la igualdad, que es el artículo 14. El artículo 15 es el derecho a la vida y a la integridad física, que nadie puede someterse sometido a tortura, penas, tratos inhumanos o degradantes, quedando abolida la pena de muerte, salvo lo que dispongan las leyes militares en caso de guerra. Libertad ideológica, religiosa y de culto es el artículo 16. Sin más limitación en sus manifestaciones que la necesaria para el mantenimiento del orden público. Derecho a la libertad y a la seguridad personal, por la que nadie podrá ser privado de su libertad sino con la solvencia del expuesto en el artículo 17, que te comenta cuánto puede durar la detención preventiva, que no puede durar más del tiempo estrictamente necesario. Por otro lado, toda persona detenida debe ser informada de forma inmediata y de modo que le sea comprensible sus derechos y razones de su detención, no pudiendo ser obligada a declarar. Finalmente, la ley regula un procedimiento de habeas corpus para producir la inmediata puesta a disposición judicial de toda persona detenida ilegalmente. Asimismo, por ley se determinará el plazo máximo de duración de la prisión provisional, que son 72 horas. Derecho al honor, a la intimidad personal y familiar, a la propia imagen, está en el artículo 18. Por lo demás, este artículo 18 establece que el domicilio es inviolable. Se garantiza el secreto de las comunicaciones. La ley limitará el uso de la informática. Derecho a la libre elección de residencia y libre circulación por el territorio nacional, recogido en el artículo 19.
Entonces, ¿qué artículo de nuestra Constitución consagra la aconfesionalidad del Estado español? El 14 no, porque habla de la igualdad. El 15 no, porque habla del derecho a la vida y a la integridad física y moral. Creo que es el 16. A la libertad ideológica, religiosa y de culto. Derecho de expresión. Engloba los siguientes enunciados por el artículo 20, según el cual se reconoce y protege derechos de expresar y defender libremente los pensamientos, ideas, opiniones, mediante la palabra escrita o cualquier otro medio. A la producción y creación literaria artística, a la libertad de cátedra, a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. La ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia. A ver. Derecho de reunión pacífica y sin armas, artículo 21. Derecho de asociación, el artículo 22. Derecho de participación en asuntos públicos directamente o por medio de representantes libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal. Asimismo, los ciudadanos tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones de cargos públicos, artículo 23. Derecho de todas las personas a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, es el artículo 24. Esto de asociación, participación, RAP, derecho de reunión, el artículo 21. A, derecho de asociación, el 22. P, derecho de participación, el 23. RAP. El 24. Derecho de todas las personas a obtener la tutela efectiva de los juicios y tribunales ejercicio de sus derechos e intereses legítimos. Principio de legalidad penal recorre el artículo 25, conforme al cual nadie puede ser condenado o sancionado por acciones o omisiones que en el momento de que el proceso no constituyan delito, falta o infracción administrativa, según la legislación vigente al momento. Las penas privativas de la libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social, no podrán consistir en trabajos forzados. El condenado a pena de prisión que estuviera cumpliendo la misma gozará de los derechos fundamentales de este capítulo, a excepción de los que se vean expresamente limitados por el contenido del fallo condenatorio en el sentido de la pena y la ley penitenciaria. En todo caso, tendrá derecho a un trabajo remunerado y a los beneficios correspondientes de la seguridad social, así como el acceso a la cultura y el desarrollo integral de su persona. La administración civil no podrá imponer sanciones que directa o sucesivamente impliquen privación de libertad. Artículo 26. Prohibición de los tribunales de hablar en el ámbito de la administración civil y de las organizaciones profesionales. Derecho a la educación. 27. Todos tienen derecho a la educación. Derecho de libre sindicación. Artículo 28. Artículo 28. Derecho de libre sindicación. Reconocido en el artículo 28 y regulado por la Ley Orgánica 11/1985 de 2 de agosto de libertad sindical, pudiendo se limitar o exceptuar por ley a las fuerzas o instituciones armadas o a los demás cuerpos sometidos a disciplina militar y debiéndose regular las peculiaridades de su ejercicio para los funcionarios públicos, lo que se hizo a través de la Ley 9/1987 de 12 de junio de órganos de representación, determinación de las condiciones de trabajo y participación de personal al servicio de las administraciones públicas, prácticamente derogada en su totalidad por la también derogada Ley 7/2007 de 12 de abril del Estatuto Básico del Empleado Público. Actualmente, el Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de octubre por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. Esta libertad sindical comprende el derecho a fundar sindicatos y afiliarse al de su elección, así como el derecho de los sindicatos a formar confederaciones y a fundar organizaciones sindicales internacionales. O afiliarse a las mismas sin que pueda ser obligado a nadie a afiliarse a un sindicato. Se reconoce también el derecho de huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses, debiendo garantizarse, en todo caso, por ley el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad durante la huelga.
Este derecho a libre sindicación es el artículo 28. ¿Y cómo no nos podemos acordar de que el 28 es el artículo del derecho a la libre sindicación y del derecho a la huelga? 28. Febrero tiene 28 días. Y en febrero hace mucho frío para hacer una huelga. Derecho de petición. Es el artículo 29. Entonces, algunos febreros tienen 29 días y podemos realizar una petición. Derecho de petición individual colectiva por escrito en la forma y con los efectos que se determine la ley. En la Ley Orgánica 4/2001 se regula el derecho de petición. En cuanto a los miembros de las fuerzas o institutos armados o de los cuerpos sometidos a disciplina militar, pueden ejercer este derecho solo individualmente y con arreglo a lo dispuesto en su legislación específica. El derecho de petición es el artículo 29. Derecho y deber de defender de España. Derecho y deber de defender de España, artículo 30, aunque antes era obligatorio el servicio militar, pero ahora ya no lo es. Sobre este derecho ha de hacerse notar que desde el 31 de diciembre de 2001 se suspendió la prestación del servicio militar. Asimismo, este artículo dispone que pueda establecer su servicio civil para el cumplimiento de fines de interés general y que mediante ley podrá regularse los deberes de los ciudadanos en los casos de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública. También podemos destacar la resolución de diciembre de 2020 por la que se aplica el acuerdo del Consejo de Ministros por el que se aprueba el Plan Estatal General de Emergencias de Protección Civil. Artículo 32. Bueno, el derecho deber de defender a España es el 30. Artículo 30. ¿Cómo nos podemos acordar? Porque el 30 es mi cumpleaños. Mi cumpleaños es el 30 y yo defiendo a España. Derecho del hombre y de la mujer a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica es el 32. ¿Y el 31? Desde el artículo 31 tenemos el 29, derecho de petición, el 30, derecho de deber defender a España. Bueno, se han saltado el 31. Derecho del hombre y de la mujer a contraer matrimonio en plena igualdad es el artículo 32. Derecho a la propiedad privada y a la herencia es el artículo 33. 33. Derecho a la propiedad privada y a la herencia. ¿Cómo nos podemos acordar? Pues porque Jesús tenía 33 años cuando falleció. Entonces, Jesús, derecho a la propiedad privada y a una herencia. Es el artículo 33. Derecho de fundación. Para fines de interés general, con arreglo a la ley, rigiendo por las fundaciones, es el artículo 34. Derecho deber al trabajo, al que se refiere el artículo 35. 35. ¿Y cómo nos podemos acordar? 35. Derecho deber al trabajo. Derecho y deber del trabajo. ¿Hay algo que me recuerde el 35? 35, el número que está entre medias del 30 y del 40. Derecho y deber del trabajo. Junto a él se reconocen los siguientes derechos: derecho a la libre elección de profesión o oficio, derecho a la promoción a través del trabajo, derecho a una remuneración suficiente para atender sus necesidades y las de su familia. Pues además también aquí viene regulado las peculiaridades propias de los colegios profesionales y el ejercicio de los profesionales titulados. Los colegios profesionales se regulan por Ley 2.974, que ha sido objeto de diferentes modificaciones. Derecho a la negociación colectiva. ¿A qué se refiere el artículo 37? Ya nos hemos saltado otro que dice el 36, no sabemos. El 37, derecho a la negociación colectiva. La ley garantiza el derecho a la negociación colectiva laboral entre los representantes de los trabajadores y los empresarios.
así como la fuerza vinculante de los convenios. Asimismo, se reconoce el derecho de los trabajadores y empresas a adoptar medidas de conflicto colectivo, debiendo garantizarse el funcionamiento de los servicios esenciales para la comunidad. Libertad de empresa en el marco de la economía de mercado, garantizando los poderes públicos y protegiendo su ejercicio y la defensa de la productividad. A ver, y ahora una actividad. ¿En qué artículos de nuestra Constitución se regula cada uno de los siguientes derechos? Derecho de expresión. Derecho de expresión, pues yo diría que es el artículo, yo diría que el artículo 14 es la igualdad, el 15 la vida y el 16 de expresión o de religión. El artículo 16, a ver. Libertad ideológica, religiosa y culto. Ideológica. Sí, el artículo 16, libertad religiosa y culto. Derecho a la libertad y seguridad personal. 17. Pero el derecho de expresión que dice así, tal cual, derecho de expresión, es el artículo 20. Derecho de expresión, el artículo 20. Inviolabilidad del domicilio. Derecho al honor y a la inviolabilidad del domicilio. Derecho al honor, intimidad familiar, el domicilio. El artículo 18. Mayor de edad y tu domicilio es inviolable. Derecho de asociación, el 22. Este sí me acuerdo por lo de RAP. RAP, derecho de reunión, el 21. A, derecho de asociación, el 22. Y P, derecho de participación en los asuntos públicos, RAP. Estamos en el capítulo 3 del título 1. Junto a los derechos enunciados, el capítulo 3 de este título reconoce una serie de derechos denominados sociales. Artículo 39. Derecho de la familia a ser protegida social, económica y jurídicamente por los poderes públicos. Derecho de los hijos iguales ante la ley con independencia de su filiación y de las madres, cualquiera sea su estado civil, a una protección. Deber de los padres de prestar asistencia a los hijos habidos dentro y fuera del matrimonio durante su minoría de edad. Y en los demás casos que legalmente proceda. Sobre el derecho deber de defender a España del artículo 30, ¿en qué año se suspendió la prestación del servicio militar, así como la prestación social sustitutoria del servicio militar? 2001. El artículo 40, por su parte, recoge los siguientes derechos. Bueno, ya falta poco. La verdad es que este tema de la Constitución título preliminar y título primero, no sé si está bien o mal explicado, pero es un poco farragoso. Vale. Artículo 40. Derecho a una distribución más equitativa de la renta y una política orientada al pleno empleo. Derecho a la formación y readaptación profesionales. Derecho a la seguridad y higiene en el trabajo, sobre el que deben tenerse en cuenta las exclusiones de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre de prevención de riesgos laborales. Derecho a la seguridad e higiene en el trabajo. Artículo 40. Muy importante. Prevención de riesgos laborales. Ley 31/1995 de prevención de riesgos laborales. Derecho al descanso necesario, mediante limitación de la jornada laboral, las vacaciones, la promoción. El artículo 41, derecho a la seguridad social para todos los ciudadanos que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo. Artículo 42. Impele al Estado a salvaguardar los derechos económicos y sociales de los trabajadores españoles en el extranjero. Orientar su política hacia el retorno.
El artículo 42, salvaguardar los derechos económicos de los españoles, trabajadores españoles en el extranjero. Artículo 43, derecho a la protección de la salud a través de medidas preventivas y las prestaciones y servicios necesarios. Artículo 44. Acceso a la cultura por parte de todos, impeliendo a los poderes públicos a promover la ciencia y la investigación científica y técnica en beneficio del interés general. Artículo 45. El artículo 45 es muy importante. Sanciona el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, debiendo los poderes públicos velar por la utilización racional de todos los recursos naturales con el fin de proteger y mejorar la calidad de vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva. Para quienes violen estas previsiones y los términos que la ley fije, se establecen sanciones penales, en su caso administrativas, así como la obligación de reparar el daño causado. Artículo 45. Derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona. El artículo 46 señala que los poderes públicos garantizarán la conservación y promoverán el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España y de los bienes que lo integran. El artículo 47. Este también es muy importante. Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Es muy importante porque conozco a gente que no tiene vivienda y realmente tampoco es tan fácil acceder a una vivienda cuando no tienes medios económicos. Hay que hacer unos trámites y esos trámites, por desgracia, la gente que no tiene vivienda no suele tener capacidad para hacer esos trámites. El artículo 48 trata del derecho de la juventud a una participación libre y eficaz en el desarrollo político, social y económico-cultural. El artículo 49 imponía a los poderes públicos la realización de una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los que prestaría la atención especializada que requieran y los ampararía especialmente para el disfrute de los derechos que el título 1 otorga a todos los ciudadanos. Sin embargo, tras la reforma de dicho artículo el 15 de febrero de 2024, publicado en el BOE el 17 de febrero de 2024, se modifica la terminología que emplea el mismo para referirse al colectivo de las personas con discapacidad en lugar de disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, personas con discapacidad, para adecuarlo a los propios valores de la Constitución y la dignidad inherente a este colectivo. Quedando redactado del siguiente modo: las personas con discapacidad ejercen los derechos previstos en este título en las condiciones de libertad e igualdad reales y efectivas. Se regulará por ley la protección que sea necesaria por dicho ejercicio. Bueno, el artículo 50 se ocupa de la tercera edad, estableciendo su derecho a pensiones adecuadas, periódicamente actualizadas, y a la utilización de un sistema de servicios sociales que atenderá sus problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio. El artículo 51 impone a los poderes públicos la obligación de garantizar la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo mediante procedimientos eficaces la seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos. El artículo 52 prescribe finalmente que la ley regulará las organizaciones profesionales que contribuyen a la defensa de sus intereses, cuya estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos. Deberes de los españoles. Deberes son: deber, que también es un derecho, defender a España, regulándose en el artículo 30. Deberes tributarios, recogidos en el artículo 31, conforme al cual... el artículo 31 que había desaparecido, estaba el artículo 30 de derecho y deber de defender a España, y había desaparecido el artículo 31, que es muy importante.
Deberes tributarios recogidos en el artículo 31, conforme al cual todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que en ningún caso tendrá alcance confiscatorio. A este respecto, el número 3 de este artículo dispone que solo podrán establecerse prestaciones personales o patrimoniales de carácter público con arreglo a la ley. Por su parte, el número 2 prescribe que el gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos públicos y su programación y ejecución responderán a los criterios de eficiencia y economía. Deber, que a la vez es derecho de trabajar sin discriminación por razón de sexo, otra vez en el artículo 35. Deber de los padres a prestar asistencia de todo orden a sus hijos habidos dentro y fuera del matrimonio durante su minoría de edad y los demás casos, artículo 39. Deber de conservación del medio ambiente, muy importante, artículo 45. Deber de conservación del patrimonio histórico, cultural y artístico, 46. A ver en qué artículo de nuestra Constitución se regula cada uno de los siguientes deberes. Deber de trabajar, diría yo que es el 35. Deber de conservación del medio ambiente, el 45. Deberes tributarios, el 31. Garantías de derechos y libertades vienen recogidas en los artículos 53 y 54. El artículo 53 dispone: los derechos y libertades reconocidos en el capítulo 2 del presente título, es decir, en los artículos 14 a 38, vinculan a todos los poderes públicos solo por ley, que en todo caso deberá respetar su contenido esencial, podrá regularse el ejercicio de tales derechos y libertades, que se tutelarán de acuerdo con lo previsto en el artículo 161, es decir, a través del recurso de inconstitucional ante el Tribunal Constitucional, de acuerdo con lo dispuesto en la ley orgánica tal. Cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de las libertades y derechos recogidos en el artículo 14, derecho a la igualdad, y la sección primera del capítulo 2, integrada por los artículos 15 a 29. El 15, derecho a la vida, a la integridad física. El 16, derecho a la libertad religiosa e ideológica. El 17, derecho a una detención con tiempo limitado y no se puede ser obligado a declarar. Bueno, creo que estos de artículos del 15 al 29 va a ser mejor aprendérseles de memoria. Entonces, cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de las libertades y derechos reconocidos en el artículo 14 y los artículos del 15 al 29 ante los tribunales ordenados por un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad, y en su caso a través del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Este último recurso será aplicable a la objeción de conciencia reconocida en el artículo 30. El reconocimiento, el respeto y la protección de los principios reconocidos en el capítulo 3 de los artículos del 39 al 52 informarán a la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos. Solo podrán ser alegados ante la jurisdicción ordinaria de acuerdo a lo que dispongan las leyes que se desarrollen. El artículo 50, por su parte, trata del defensor del pueblo, estableciendo que una ley orgánica regulará la institución del defensor del pueblo. Ay, me está doliendo el cuello. A ver. Y aquí tenemos un cuadro de clasificación de los derechos y libertades reconocidos ante la Constitución. Derechos fundamentales y libertades públicas que tienen un nivel máximo de protección, que son del 14 a 29, sección primera del capítulo 2 del título primero. Y estos son 14, principio de igualdad; 15, derecho a vida e integridad física y moral; 16, derecho a libertad ideológica, religiosa y de culto; 17, derecho a libertad y seguridad; 18, derecho a la intimidad, honor y propia imagen; 18.2, derecho a la inviolabilidad del domicilio, secreto de las comunicaciones; 19, derecho a elegir libremente residencia y a circular por el territorio nacional; 20, derecho a expresar y difundir
libremente pensamientos, ideas, opiniones. 21b, derecho a la producción y creación literaria, artística, científica, técnica. 21d, libertad de prensa. 21c, libertad de cátedra. Derecho de reunión pacífica y sin armas. 21. Derecho de asociación. 22. Derecho a participación de los asuntos públicos directamente o a través de los representantes. 23. Derecho de acceso a funciones y cargos públicos. 23. Derecho de la tutela judicial efectiva. 24. Derecho a la legalidad penal. 25. Prohibición de tribunales de honor en el ámbito de la administración civil y de las organizaciones profesionales. 26. Derecho a la educación. 27. Libertad de enseñanza. 27. Derecho a sindicarse libremente. 28. Era que habíamos dicho que febrero tiene 28 días y el día 28 es derecho a sindicarse libremente. Y el artículo 29, que venía después, era el derecho de petición. El 29 de febrero podemos pedir algo. Estos son los derechos fundamentales y libertades públicas que tienen un nivel máximo de protección. Luego hay derechos y deberes de los ciudadanos que tienen un nivel medio de protección y empiezan en la sección 2 del capítulo 2 del título primero. Son desde el 30 al 38. Derecho y deber de defender a España. Derecho a la objeción de conciencia. Artículo 30. Derecho a deber de sostener los gastos públicos de acuerdo con la capacidad económica. 31. Derecho contra el matrimonio. 32. Derecho a la propiedad privada y violencia. 33. Derecho de fundación. 34. Deber de trabajar y derecho al trabajo. 35. Derecho a la negociación colectiva laboral. 37. Libertad de prensa. 38. Y luego hay principios rectores de la política social y económica. Nivel mínimo de protección está en capítulo 3. Estamos siempre en el título primero, capítulo 3. Protección de la familia, 39. Protección a los niños, 39.4. Progreso económico social, 40. Régimen público de la seguridad social, 41. Protección de los trabajadores en extranjero, 42. Derecho a la protección de la salud, 43. Promoción de la cultura, ciencia e investigación, 44. Protección del medio ambiente, 45. Protección de patrimonio histórico cultural, 46. Derecho a una vivienda digna, 47. Nivel mínimo de protección. Principios rectores. Derecho a una vivienda. Pues a mí me parece que este debería ser muy importante. Protección a la juventud, 48. Protección a personas discapacitadas, 49. Protección a personas de tercera edad, 50. Protección a consumidores y usuarios, 51. Y luego te dice que el principio de igualdad no está incluido en esta sección, sino justo antes, que es el 14, pero que su nivel de protección es la misma que los derechos fundamentales y las libertades públicas. El principio de igualdad, sí está aquí. Bueno, pone aquí 14. Bueno, pues está. A ver, los mecanismos de protección para cada derecho y libertad son los principios rectores de la política social y económica, capítulo 3, que tienen un nivel más bajo de protección, su reconocimiento, respeto y protección de informar, la legislación positiva, la práctica judicial, la actuación de los poderes públicos. Derechos y deberes de la sección 2 del capítulo 2, nivel medio de protección, vinculan a todos los poderes públicos en sus actuaciones, se lo pueden regular su ejercicio mediante ley, que debe respetar su contenido social. Si no lo hicieran, se podrá impugnar dicha ley ante el Tribunal Constitucional, que la podrá declarar inconstitucional. Protección ante el Tribunal de Justicia como procedimiento ordinario. Derechos fundamentales y libertades públicas, sección primera del capítulo 2, máxima protección, además de lo establecido en el apartado anterior. Protección ante los tribunales ordinarios mediante procedimiento preferente y sumario. Protección ante el Tribunal Constitucional mediante recurso de amparo. Su desarrollo solo puede hacerse mediante ley orgánica. Se excluye en su desarrollo la delegación legislativa. Su modificación constitucional se equipara a una reforma total de la Constitución. Bueno. Suspensión de los derechos y libertades. Viene regulado en el artículo 55 de la Constitución, sobre la base del cual se puede hacer la siguiente distinción.
Pues esto nos acordamos de la pandemia, que se habla mucho del artículo 55. Los derechos reconocidos. Bueno, este artículo 55 es bastante largo y dice que los derechos reconocidos anteriormente, derecho a libertad, seguridad personal, inviolabilidad del acceso, que de las comunicaciones, libertad de residencia, circulación, libertad de expresión, información, de reunión, manifestación, huelga, adopción, medidas de conflicto colectivo, podrán ser suspendidos cuando se acuerde la declaración del estado de excepción o el de sitio o en los términos previstos en la Constitución. Se exceptúa de lo establecido anteriormente en el apartado 3 del artículo 17, derecho de información del detenido y sus derechos, razones, sustancia y existencia del letrado en las diligencias judiciales. Para el supuesto de declaración de estado de excepción o sitio. Bueno, pues que al final todos estos derechos podrán ser suspendidos solamente en declaración de estado de excepción o sitio. La utilización injustificada abusiva de las facultades reconocidas en dicha ley orgánica producirá responsabilidad penal como violación de los derechos y libertades. Bueno. Indica si las siguientes cuestiones son verdaderas o falsas. Cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de las libertades y derechos reconocidos en el artículo 14. Sí. Derecho a la igualdad. ¿Y la sección primera del capítulo segundo del título 1? Sí. Artículos del 14 al 29. Ante los tribunales ordinarios se pone un procedimiento basado en los principios de manera verdadera. El recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional no podrá ser aplicable a la objeción de conciencia reconocida en el artículo 30. Falso, porque eso también puede ser aplicable. Vale. Y estos son los temas de la Constitución, que la Constitución es mucho más amplia, pero en esta oposición entran el título preliminar y el título primero y la estructura general de la Constitución.